Estamos aquí de regreso desde Roma. Como ya decía hermano Juan Pablo, vamos a ver en este segmento la audiencia del Santo Padre. Para conectar un poco lo que estábamos diciendo, pues el Santo Padre va a hablar en esta audiencia sobre la oración, siguiendo toda la línea de catequesis que está haciendo, pero en las cartas de San Pablo. Y pues San Pablo fue el apóstol de los gentiles, ¿no? Aquí podemos hacer una conexión con lo que estábamos diciendo antes y podemos ver que pues este diálogo que estábamos viendo en el atrio de los gentiles, pues se debe dar también con una fuerza, con un querer ir a transmitir a todos los pueblos el mensaje de Jesucristo. O sea, este diálogo no puede ser un diálogo silencioso. Tú y yo y todos los que están cerca de ti deben tener la conciencia de ser testigos de Jesucristo, de saber transmitir a ese Jesucristo que hemos vivido y que hemos conocido. Y eso es lo que nos cuenta el Santo Padre y también las cartas de San Pablo, ¿no? En una parte dice: la oración no debe ser vista simplemente como una obra buena hecha por nosotros a Dios, como una propia acción. Este es ante todo un don, fruto de la presencia viva, vivificante del Padre y de Cristo Jesús en nosotros. Y esta es la otra dimensión. O sea, el cristiano es misionero y además es receptor en la oración. Y de ahí la insistencia que está haciendo el Santo Padre en todas sus catequesis sobre la oración, de que cada uno de nosotros tome conciencia de que la fuerza para transmitir se encuentra en la oración. Y además el Santo Padre tocará varios puntos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, nos hablará, por ejemplo, de cuando nos sentimos que no se nos escucha, que queremos orar, pero que pareciera que Dios está lejos. Y a mí siempre me ha ayudado, no sé, para pensar en estas cosas, esta fábula, pequeña fábula en la que, de las huellas en la arena, ¿no? Que están en el mar, en un atardecer, y está el alma hablando con Jesucristo y le dice: mira, estas son las huellas de mi vida. Y de repente se dan cuenta de que son dos huellas, dos del hombre y dos de Jesucristo. Pero llega un momento en el que siguen el camino y las dos se convierten solamente en un par de huellas. Y dice: mira, Jesús, en estos momentos me dejaste solo. Jesucristo le mira con ternura y le dice: no, en esos momentos te llevaba en brazos. Y yo creo que es en esos momentos en los que nuestra oración, cuando le vemos que parece lejos, es cuando debemos hacer oración y tener la confianza de que es Él quien nos lleva, de que el Espíritu Santo no está ausente, como dice el Papa, no solo entiende, sino que lleva e interpreta nuestros gemidos ante Dios. Gemidos, gemir, gritar con fuerza ante Dios. A mí algo que me impresiona de lo que ha dicho el Santo Padre en esta catequesis es ese párrafo donde dice: en la oración nosotros experimentamos, más que en otras dimensiones de la existencia, nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro ser criaturas, porque nos encontramos ante la omnipotencia y la trascendencia de Dios. Y cuanto más avanzamos en la escucha y en diálogo con Dios, para que la oración se convierta en el aliento cotidiano de nuestra alma, tanto más se percibe también el sentido de nuestras limitaciones, no solo frente a las situaciones concretas de cada día, sino también en nuestra propia relación con el Señor. Yo creo que es una frase muy cierta. Algunos pueden decir que es muy pesimista, ¿no? Decir, bueno, que no puedes avanzar porque estás muy limitado. En cambio, cuando estamos en una sociedad donde te dicen que no tienes límites, que tienes todas las posibilidades de hacer todo lo que tú quieras, pero la verdad es que siendo hombres, pues sí, tenemos límites, tenemos barreras que se pueden superar, pero solamente que se pueden superar con unas fuerzas mayores que las nuestras, unas fuerzas que vienen principalmente de Dios, y que esas fuerzas se logran a través de la oración, y no cualquier oración, no una oración repitiendo 1000 Padres Nuestros, Aves Marías o 1000 letanías, una oración personal, ese diálogo continuo con Dios que se logra a través de nuestras actividades, el poder ofrecernos, pero también ese diálogo directo, como si Dios se tratara de una persona de esa manera, como nosotros hablamos con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Así tiene que ser nuestro diálogo con Él. Pero además, la oración tiene que ser un diálogo especial, porque es un diálogo dirigido por medio del Espíritu Santo,
que es algo que se ve muy claro en las cartas de San Pablo. Él hace muchas referencias al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, que es este Espíritu Santo, que lleva al orante a dar más de sí mismo, a ir más adelante. Y a continuación, pues es lo que queremos ver, siguiendo las líneas de la catequesis del Santo Padre, cómo en la oración del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, nuestras vidas y nuestra oración cambian. Lo importante es que el Papa nos recuerda que no estamos solos al momento de la oración, que no es un esfuerzo personal, que lo es, pero no es solamente un esfuerzo personal, sino que no estamos solos, estamos acompañados en este caso, guiado por las cartas del apóstol San Pablo, por medio del Espíritu Santo. Y es que en la oración es donde uno encuentra y donde uno hace esa experiencia que tanto hemos platicado de Cristo, donde encontramos que Cristo sí lo podemos encontrar en la sonrisa de nuestros seres queridos, en la naturaleza, en el acontecer cotidiano, pero ante todo está en nosotros. Y es ahí, en esa intimidad del alma, donde surge este diálogo, muchas veces espontáneo, otras pues necesitado, porque hay algún apuro, alguna dificultad, muchas veces quizá no queriéndolo, pero ahí está, ¿no? Y lo importante es dejarse llevar y hacer esa experiencia, dejarse llevar por el Espíritu Santo, conocerse, y en ese conocimiento personal encontrar a Cristo. Y también ya en el resto de la catequesis, el Santo Padre habla de consecuencias propias de la oración, porque también hay que recordar que en estos días se habla mucho de espiritualidad, se habla mucho de técnicas de relajación, se habla mucho de actividades paranormales o espiritistas, o posición de objetos, posición de cosas, para mejorar el entorno, para mejorar el espíritu propio, para tener una mejor actitud, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero ¿cuál de esas cosas nos lleva realmente a un diálogo profundo, íntimo, donde experimentamos amor? Creo que solamente se consigue en la oración, y el Papa recuerda que una de las consecuencias propias de la oración es esa auténtica libertad de ser hijos de Dios, es una relación más profunda con el Padre, y una tercera muy importante, que nos humaniza. Entonces, creo que si el Papa ha ocupado estos últimos meses para hablar de la oración, no es en vano, y no es porque no haya otra forma, no haya otra cosa de qué hablar, sino porque el cristiano necesita orar, necesita encontrarse con Cristo para después llevarlo a la vida normal. Sí, además, algo que San Pablo toca en sus cartas y que Benedicto XVI nos ha transmitido tanto en estos últimos años, es justamente eso, de que Dios no está allá después de las nubes, quién sabe a dónde, ¿no? Sino que es alguien cercano. Y nos podemos hacer la pregunta, bueno, si es alguien cercano, ¿por qué no lo veo? Y aquí ya entra la realidad de, hombre, es Dios, su trascendencia, digamos, ontológica, su grandeza de ser Dios, es trascendente, no lo podemos ver, pero en Jesús fue la extrema cercanía, así lo llama el Papa Benedicto XVI en una de sus catequesis, dice, Jesús, bueno, homilías, no recuerdo bien, Jesús es la extrema cercanía de Dios, porque imagínense que yo era San Juan, y aquí tenía a Jesús, Dios así, esa cercanía, Dios es alguien cercano. Entonces nuestra oración es algo real, como bien decía Joaquín, no es espiritismo, que también es real, ¿no? Lo espiritual. Y justamente porque lo espiritual es real, nuestro contacto con Dios tiene que ser cada día más vital, más que toque nuestra vida. Yo creo que también en esa oración, ya como también decía Joaquín, y siguiendo la misma línea de Benedicto XVI, pues la oración nos ayuda a separarnos de todo miedo, de toda esclavitud, que puede ser pues, los miedos humanos o la esclavitud del pecado. También nos puede ayudar a confrontar los conflictos de la vida. No por rezar se van a acabar las dificultades, sino más bien con la oración tenemos más fuerzas, tenemos más ímpetu para afrontarlos. Y al final pues viene que gracias a la oración tenemos esa inspiración del Espíritu Santo que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Pues bueno, ya acabamos el programa, me despido de ustedes con mucho gusto de haber compartido el hermano Juan Pablo Estrada. Me despido, saludos a Guadalajara porque yo soy tapatío, y recuerden, Dios no está lejos de nosotros.
Yo me despido, soy Mao Gerardo de Jesús Buitrago y les invito verdaderamente a esta frase solamente. No hay ningún gemido humano que no sea escuchado por Dios. Y precisamente en la oración constante y fiel comprendemos con San Pablo lo que es el sufrimiento. Es esa confianza lo que nos debe mover, lo que nos debe ayudar a crecer en nuestro interior. Antes de que me corten, gracias por la invitación. Nos encomendamos. Desde Roma, un programa de actualidad de la Iglesia, el Vaticano y el Papa. Desde Roma con el Papa. Iglesia, analizamos la situación del mundo con la visión del Magisterio. El Vaticano, lo que ahí sucede, lo que ahí se dice. El Papa, su palabra, su vida y la audiencia de los miércoles. Todo esto y más en Desde Roma